Esta noche quiero compartir con ustedes un pasaje de la Biblia en el libro de Salmos 119. El libro de Salmos 119, el versículo 67 voy a compartir, y también el 71, ¿sí? Entonces vamos a ver la palabra de Dios. Dice Salmo 119, 67, así: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Sí? Y el versículo 71 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. ¿Sí? Hasta el versículo 72 vamos a leer en esta noche, ¿no? Y bueno, me quiero presentar un poco, ¿no? Yo soy natural de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Hace más o menos ya 10 años que estoy en este país, ¿no? En Colombia, este país que me ha dado una familia, ¿no? Que me ha dado mucha oportunidad. Yo soy médico de formación, ¿no? Y tuve la oportunidad también de trabajar aquí, ¿no? En diferentes instituciones como el hospital de la policía, ¿no? Y bueno, a través de muchas circunstancias, de muchas experiencias, Dios trabajó en mi vida, ¿no? Para que hoy pueda compartir la palabra de Dios. Hoy me dedico solamente a compartir la palabra, ¿no? Al ministerio del Evangelio. Pero hace más o menos unos 20 años, ¿no? Ya mucho tiempo, Dios permitió una situación en mi vida, ¿no? Yo no conocía nada de la palabra de Dios, yo no tenía ningún conocimiento, ni creía tampoco en Dios, pero Dios permitió una situación donde yo estuve con una muchacha que ella era VIH positivo y yo no lo sabía, ¿sí? Entonces, a raíz de esa situación, llegó mucho quebranto en mi vida, llegó mucha desesperanza, porque yo pensaba, si yo quedo infectado, si estoy infectado, ¿no? Porque había mucha probabilidad, ¿no? De que esté infectado. Entonces yo decía: ¿qué va a ser de mi vida, ¿no? ¿Con quién se va a querer casar con una persona que tenga esta condición? Pensaba, ¿no? En ese tiempo, hace 20 años, no era la medicina como hoy, que le da mayor expectativa de vida a las personas que tienen VIH. Hay tratamientos muy buenos, ¿no? Donde permite a la persona desarrollarse normalmente, pero ese tiempo justamente estaba haciendo yo el internado, las prácticas en un hospital que es japonés, ¿no? Que tiene convenio allá con Bolivia, y haciendo las prácticas en el área de medicina interna había un paciente que era VIH positivo y que ya había desarrollado el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? El SIDA. Y a raíz de esto comenzó a presentar muchas enfermedades oportunistas, ¿sí? Como la tuberculosis, ¿no? Hongos, anemia. Entonces esta persona llegó a desnutrirse tanto, estaba tan deteriorado, ¿no? Y también su estado de ánimo decayó bastante, estaba en una depresión profunda. Y un día, cuando llegamos a hacerle la evolución diaria, esta persona estaba en el baño, pero se había quitado la vida, ¿sí? Entonces yo, recordando esta escena, recordando este incidente, tenía mayor desesperanza, y yo pensaba: ¿qué va a suceder, ¿no? con mi vida si yo quedo infectado? Yo no le hallo sentido a la vida, ¿no? ¿De qué me sirve el estudio? ¿De qué me sirve el conocimiento? Todo lo que yo pueda tener en ese momento perdió importancia, ¿no? Todo lo que yo hacía en ese tiempo, vivía
para mí, ¿no? Iba al gimnasio como 3 horas, tenía un carro deportivo del año, ¿sí? Estaba en una de las mejores universidades de Santa Cruz, Bolivia, ¿no? De medicina. Estaba estudiando una carrera donde la carrera de medicina era muy reconocida en esa universidad, pero todo eso perdió importancia ante la muerte, ¿sí? Todo eso de nada valía. Y por primera vez yo me pregunté dónde iría mi alma, ¿no? Me sentía condenado, aún yo no sabía la palabra, pero sentía una condenación, ¿no? En mi alma, en mi corazón, porque por el pecado, ¿sí? Porque yo tenía la seguridad de que si me moría iba a irme al infierno, ¿sí? Porque me sentía muy condenado, me sentía tan sucio, tan pecador, como que Dios me estaba castigando, ¿sí? ¿Y por qué sucede esto? Porque el ser humano dentro de sí es un ser espiritual, ¿no? Nosotros, a diferencia de los animales, tenemos el espíritu, la conciencia, ¿no? Que es parte también de nuestra propiedad, de la característica espiritual del ser humano. Porque, por ejemplo, un animal también tiene sentimientos, tiene emociones, ¿no? Tiene también voluntad, como es características del alma. Pero un animal no tiene la conciencia. Un perro no puede decir, yo maté o yo adulteré, ¿no? Un perro o un animal, cualquier animal, no tiene esta conciencia. Pero Dios colocó en el ser humano, aún él no sepa nada, aún él no conozca nada de la palabra, ni tenga ninguna orientación religiosa, pero todo ser humano tiene esta conciencia del espíritu dentro de sí, ¿no? Aunque uno no sepa nada, pero tiene una culpa, una condenación, tiene una carga en su corazón. ¿Por qué? Porque el alma, el espíritu de esta persona ya nació en pecado, ya nació separado de Dios, ¿sí? Vamos a ver un pasaje en la Biblia, en Romanos capítulo 2. Vamos a ver Romanos capítulo 2, el versículo, ya les digo el versículo, desde el versículo 12 vamos a leer. Romanos capítulo 2, versículo 12 dice: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, ¿sí? Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, ¿sí? O sea, tenga ley o no tenga ley, acá este versículo dice que todos estamos bajo pecado, ¿sí? Porque dice, todos los que sin la ley han pecado. O sea, sin la ley ya hemos pecado. Y también dice, todos los que bajo la ley también han pecado, ¿sí? O sea, ya sea que uno conozca o no conozca la palabra, la ley, ya estamos bajo pecado. Ya estamos condenados, ¿sí? Por eso dice Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron, ya están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, esta condición está en todo ser humano. Todo ser humano siente una condenación, siente miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque su alma, su espíritu nació con pecado. Y con el pecado está en la posición de estar destituido de la gloria de Dios, ¿no? Por cuanto todos pecaron, están destituidos. El alma de la persona, el corazón está separado, está en condenación, ¿sí? Por eso, acá dice el versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados delante de Dios, ¿sí? Pero no es la persona que sabe la ley o que conoce la ley, ¿no? Sino es aquella que cumple toda la ley. Y en Santiago 2:10, vamos a ver, nos habla acerca de esta exigencia de la ley, cómo debemos cumplir la ley. En Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho
transgresor de la ley, ¿no? Entonces, aquí nos dice que no son los oidores de la ley, sino los que cumplen la ley conforme al mandamiento, conforme a la norma de Dios. Y si falla en un punto, dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, ya se hace culpable de todo. Por eso la persona nunca puede sentirse libre de culpa, nunca puede sentir esa libertad en su corazón, ¿no? Porque siempre la ley lo va a condenar, siempre uno va a fallar, ¿no? Con respecto a la ley. También hay otro versículo que nos habla de esta característica de cómo debemos cumplir la ley en Gálatas, capítulo 3, el versículo 10, lo voy a leer. Gálatas 3:10 nos dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Entonces también la exigencia de la ley aquí nos dice que maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Sí? No dice algunas, sino todas las cosas que están escritas en el libro de la ley. Por eso ningún ser humano puede librarse por medio de la ley del pecado, ¿sí? Por eso dice Romanos 3:12 que todos los que sin la ley han pecado, porque sin la ley igual, aunque no conozca la ley, el hombre ya tiene pecado, ha pecado, y sin la ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, ¿por qué? Porque aún tienen la ley, están pecando. El ser humano está quebrantando la ley, también será juzgado. ¿Y cuál es el juicio que va a recibir? Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, si tiene pecado, está destituido de la gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, por eso Romanos 3:19 dice que sabemos que todo lo que la ley dice, no tendrás ídolos, no te harás imágenes, ¿sí? El tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto mandamiento, todo lo que la ley dice, ¿sí? Santificarás el día del Señor, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no robarás, no adulterarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, ¿sí? ¿Para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Dios nos dio la ley para mostrarnos que todo ser humano está bajo el juicio de Dios. El 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él por medio de la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso ningún ser humano puede decir: yo soy libre del pecado. Aún Jesucristo dijo: conocerá la verdad y la verdad nos hará libres. Y aún Jesucristo dijo: si el Hijo, el que hace pecado, es esclavo del pecado. Vamos a ver San Juan capítulo 8, ¿no? Un poco la palabra. San Juan capítulo 8. El versículo, vamos a leer desde el 28, me parece. Ya confirmo. San Juan 8. Vamos a leer desde el versículo 31. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres?
Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿no? Jesucristo dice, conocerá la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque ninguna persona puede ser libre del pecado por medio de la ley, porque la ley siempre me va a condenar. Y yo no tengo que matar, robar, adulterar para pecar. Solamente enojándome ya estoy pecando delante de Dios. Solamente teniendo un mal pensamiento, un deseo, ya estoy pecando delante de Dios. Como dice San Mateo 5, 21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Sí? Entonces solamente con enojarme ya estoy transgrediendo la ley, ya estoy siendo culpable de juicio delante de Dios, ¿no? Solamente con molestarme. Muchos dicen, airaos pero no pequéis. No, pero solamente con enojarme ya aún no manifiesto mi enojo, aún no tengo ninguna acción, ya dice que será culpable de juicio y quedará expuesto al infierno de fuego, ¿sí? Y el versículo 27 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Todo el tiempo estamos pecando, todo el tiempo estamos fallando. Aún vayamos a la iglesia, aún ayunemos, aún no oremos, aún ofrendemos, aún leamos la Biblia 40 veces. ¿Qué dice la palabra de Dios, no? Que no hay ni una persona buena, ninguna persona pura que pueda justificarse delante de Dios por medio de la ley. La ley siempre me va a condenar, porque la ley vino ¿para qué? Para que toda boca se cierre, para callarle la boca a cualquier persona, no como los fariseos, sacerdotes que querían acusar a esta mujer, ¿sí? Pero Jesucristo con la ley misma hizo callar la boca a estas personas, ¿no? Ellos iban a la iglesia, ofrendaban, diezmaban, oraban, leían la Biblia, sabían las escrituras, ¿no? Pero estas personas tenían pecado. Estas personas no eran libres del pecado. ¿Por qué? Porque, como dice Romanos 3:20, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, ¿sí? Entonces, ¿Dios qué tiene que hacer? Tiene que humillar mi corazón, ¿no? Tiene que mostrarme que por medio de la ley yo estoy condenado, que yo verdaderamente no puedo cumplir la ley de Dios, ¿sí? Eso fue lo que Dios le mostró a Pablo. Vamos a ver cómo Dios humilló el corazón de Pablo en Romanos capítulo 7, el versículo 11. Vamos a leer Romanos capítulo 7, el versículo 11. Bueno, voy a leerlo un poquito desde más atrás para que le entendamos mejor el contexto. Desde el versículo 8 lo vamos a leer. Dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, gracias a la ley el pecado puede salir a la luz. Gracias a la ley el pecado se puede hacer visible, se puede mostrar. El versículo 9 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, cuando llegó la ley, el pecado revivió y yo morí, ¿sí? La ley vendría a ser como un método diagnóstico que no me cura,
pero que me muestra, que me hace palpar, que me hace identificar mi enfermedad. Vendría a ser, por ejemplo, como una radiografía, ¿no? Si yo tengo un dolor en el costado, entonces me muestra la placa, la radiografía me muestra si hay una fisura, si hay una lesión, ¿no? Eso me muestra el estado interior, ¿sí? de mi cuerpo, pero no me da la cura, ¿sí? La cura ya sería el tratamiento. Entonces, por eso dice a Pablo, la ley que hizo le mostró el pecado, le mostró que él estaba con pecado y por tanto iba a ser juzgado y condenado delante de Dios. El versículo 9 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, cuando llegó la ley, el pecado revivió. El pecado salió a la luz y yo morí, porque la paga del pecado es muerte. Por eso Dios, cuando en Génesis 2:17 le dice al hombre, ¿no? Más del fruto del árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, ¿qué hace la ley? Me muestra ese estado espiritual, que estoy muerto, que estoy separado de Dios, que tengo la naturaleza del pecado y por eso no puedo cumplir la ley. Por eso dice el versículo 10, hallé que el mismo mandamiento que era para vida, porque ¿qué dice la ley? Como le dijo Jesucristo al intérprete de la ley en Lucas 10, 25 y 26. Haz esto y vivirás, pero si no lo haces, morirás. ¿Por qué? Porque se supone que la ley me tiene que dar la entrada a la vida eterna. Por eso el intérprete de la ley en San Lucas 10, 25 dice, Maestro, ¿qué cosa haré para heredar la vida eterna? Y Jesucristo le dice, ¿cómo está escrito? Vamos a verlo. Mejor Lucas capítulo 10, Matusalén me va diciendo el tiempo que tenemos y para ir concluyendo, ¿sí? Entonces ahí tenemos San Lucas capítulo 10. Vamos a ver un poquito. Lucas 10, 25, vamos a leer. Ok, un poquito más adelante dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Sí? Esta persona pensaba que podía hacer algo, ¿no? Para heredar la vida eterna. Y él le dijo, dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Sí? ¿Cómo interpretas la ley tú? ¿Qué es lo que tú entiendes cuando lees la ley, ¿no? Aquí dice el versículo 27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás, pero si no lo haces, morirás. ¿Sí? Por eso Pablo, aquí en Romanos 7, él nos está explicando en el versículo 9, Romanos 7 que estábamos mirando, dice, el versículo 10 dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, como Jesús le dice, ¿no? Haz esto y vivirás, que se supone que era para vida, ¿sí? A mí me resultó para muerte. ¿Por qué? Porque no pudo cumplirlo, porque no pude cumplir el mandamiento, porque ¿qué dice? La paga del pecado es muerte. Alma que peca, morirá. Entonces, maldito todo aquel que no permaneciere en todos los mandamientos, ¿no? Escritos en el libro de la ley para cumplirlos, ¿sí? Entonces, por eso, aquí dice Santiago 2:10, el que quebrantara en un punto se hace culpable de todos. Por eso, por la ley, Pablo se vio muerto delante de Dios. Le llegó el juicio de Dios. Tú eres un pecador que pecas y estás condenado, estás bajo el juicio de Dios. Esa condición es la que tiene que llegar, ¿no? al ser humano
para poder recibir la gracia, el regalo de Dios, recibir la bendición de Dios. Como dice el versículo 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, o sea, por la ley, me engañó y por él me mató. Me hizo creer que yo podía cumplir la ley. Me hizo creer que yo iba a guardar, ¿no?, el mandamiento de Dios, pero finalmente dice, el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, por medio del mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces, Pablo acá se da cuenta, ¿no? Romanos 7, más adelante, él explica mejor esto. El versículo 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? El versículo 14, bueno, voy a leerlo el 13, dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Cuál es la función de la ley? Mostrar el pecado, ¿no? Que el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, mostrar mi naturaleza, descubrir, ¿no?, la maldad que hay en mí, ¿sí? Porque aún los fariseos por fuera cumplían la ley, se mostraban bien, pero Dios sabía lo que hay dentro del corazón del hombre. ¿Y qué es lo que hay bien escondido, guardado en todo ser humano? Eso lo podemos ver por Marcos capítulo 7, el versículo 18, que dice, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra al hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la insensatez, la maledicencia, la soberbia. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todo dentro del ser humano, aún tenga una apariencia de piedad, aún sea católico, evangélico, mormón, testigo de Jehová, cualquier religión, aún sea ateo, sea cual sea la persona, escondido dentro del corazón del hombre ya está la maldad. ¿Sí? Por eso el salmista David decía en el Salmo 51:5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Sí? Desde la concepción ya nació con el pecado. ¿Sí? Desde el momento de su nacimiento, él fue concebido en pecado. Desde la concepción recibí la naturaleza del pecado, ¿no? Como dice Romanos 5:12, por tanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Y el versículo 13, Romanos 5:13 dice, antes que había la ley ya había pecado. Antes que usted adultere, ya en su corazón está escondido el adulterio. Antes que usted robe, en su corazón, en el interior, ya está escondida la codicia. Antes que usted mate, usted ofenda, usted dañe a una persona, ya está escondido dentro de su corazón la ira, la soberbia, el enojo, ¿no? El orgullo, ya está dentro del corazón del hombre. Por eso dice, antes que venga la ley, ya estaba el pecado. Sino que donde no hay ley, no se puede inculpar del pecado, no se puede sacar a la luz. Si no hay un rayos X, no se puede mirar el interior para ver la lesión que está dentro del cuerpo. Entonces la ley es aquello que va a mostrar eso que ya está escondido dentro de mí, ¿sí? Por eso dice el versículo 14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Aún nosotros no hicimos lo que hizo Adán,
pero ya tenemos la muerte y el pecado en nuestro corazón, ¿sí? Por eso aquí Pablo dice, ¿no? En Romanos 7, el versículo, vamos a ver, el versículo 15, dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Luego dice el versículo 19, dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, ¿sí? Entonces, por eso Pablo aún quería hacer el bien, quería cumplir la ley, como dice el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Quién no quiere cumplir la ley, amar a su prójimo? Pero finalmente, ¿qué terminamos haciendo? Lo contrario, ¿no? Estamos quebrantando la ley. Por eso dice: tú con la palabra de Dios, tú que predicas que no se ha de adulterar, adultera. Tú que dices que no se ha de hurtar, hurtas, ¿no? Los mismos predicadores en sí, ¿no? Estamos con la misma palabra transgrediendo, ¿no? Todo el tiempo la ley. Por eso Pablo dice: según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Yo quiero cumplir la ley, yo quiero amar a mi prójimo, yo quiero seguir los mandamientos. Pero el versículo 23 dice: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo. Quiere decir arrastrado, capturado, esclavo a la ley del pecado que está en mis miembros, ¿no? Dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Por eso Pablo dice el 25: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. No importa que nosotros seamos cristianos, que conozcamos la palabra, continuamente aquí dice que aún queremos amar a Dios, pero estamos transgrediendo por el pecado que mora en esta carne. Vamos a verlo en el versículo 18 más claramente. Dice: y yo sé que esto es en mi carne, porque aún tengo el Espíritu de Dios, pero también están en el yo, en mi carne, ¿no? En mi carne está el pecado. Dice: y yo sé que esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, ¿sí? Por esta naturaleza que tengo en la carne, dice, no está el querer el bien, pero no el poder para hacerlo. Y el versículo 21 dice: así que queriendo yo hacer el bien, cumplir los mandamientos de Dios, hallo esta ley, que el mal está en mí. Cada vez que me esfuerzo por cumplir, hallo esta ley, que el mal está en mí. Por eso, finalmente Pablo llega a la conclusión y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en adelante él puede descubrir, ¿no?, la respuesta. Aún yo con esta carne sigo fallando, sigo pecando, ¿no?, con esta carne, aunque mi mente, aunque yo sé la palabra de Dios está en mi corazón y yo quiero cumplirla, pero finalmente por esta naturaleza, ¿no?, que está, el pecado que está en mi carne, entonces yo termino siendo cautivo a la ley del pecado, termino transgrediendo finalmente la ley. Pero aún así, el versículo 8.1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué es andar conforme al Espíritu? San Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Andar conforme al Espíritu es andar conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Andar conforme al Espíritu quiere decir ser guiado por la palabra de Dios. Por eso el versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó ese pecado en la carne. Pablo trataba de librarse por sus fuerzas, trataba de hacer lo bueno, pero el versículo 21 dice: mientras más yo quería cumplir la ley, hacer lo bueno y agradar a Dios, hallaba esta otra ley, que el mal está en mí, que por mi naturaleza no puedo cumplir la ley y agradar a Dios. Por eso Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de esta carne de pecado que está en mí? ¿No? Que con la mente sirve a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Yo estoy hablando la palabra, pero estoy pecando, estoy fallando, y nadie puede decir que no es así. Por más pastor que sea, por más persona santa que sea, no, por más que ayune 40 días o ofrende, ¿no? o lea la Biblia, no puede decir que no es así, porque la palabra lo dice que es así. Pero ve otra ley que me lleva cautivo. Pero la palabra dice en el versículo 2, Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí encuentra la respuesta en el versículo 2, que la ley del Espíritu de vida, la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, la sangre de Jesús, la obra que hizo Jesús en la cruz y que dijo: consumado es, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque alma que peca morirá. ¿Sí? Si la paga del pecado es la muerte. Por eso la ley de Moisés es la ley del pecado y de la muerte, porque nadie la puede cumplir. El versículo 3 dice: porque lo que era imposible para la ley de Moisés, por cuanto era débil por la carne. Mucha gente entiende que este versículo se refiere a que la carne es débil, pero no. Este versículo está hablando de la ley, porque dice: lo que era imposible para la ley, sigue hablando de la ley. Por cuanto era débil, la ley era débil por la carne, porque la ley le dice a la carne: no adulterarás, y la carne le hace, ¿no? Y sigue adulterando. La ley le dice a la carne: no codiciarás, pero la carne no se somete, no se sujeta a la ley. Por eso en Gálatas dice: la carne se opone al espíritu y el espíritu es contra la carne. La ley no puede sujetar a la carne. Por más que uno hable, le diga, conozca la palabra, nunca va a sujetar la carne. Pero ¿qué hizo Dios? Enviando a su Hijo Jesucristo en semejanza de carne, ¿no? y de pecado, y a causa del pecado que estaba en mi carne, condenó el pecado en mi carne. ¿Sí? Juzgó el pecado en mi carne, mató el pecado en mi carne, condenó el pecado en mi carne a través del cuerpo de Jesucristo. En el versículo 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme la carne, sino conforme el Espíritu. ¿Sí? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. La ley exige la muerte por el pecado, y Jesucristo pagó con pena de muerte todo nuestro pecado. ¿Sí? Por eso dice que la justicia de la ley se cumplió en nosotros. El santo y justo requerimiento que pedía la ley por el pecado fue pagado, fue ofrecido, fue cumplido por nuestro Señor Jesucristo, quien Dios envió en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, y condenó el pecado en la carne. ¿Sí? Por eso Pablo también dice que yo estoy crucificado, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mi carne ya fue juzgada, el pecado que está en mi carne ya fue condenado, ¿no? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Sí? Entonces, por eso Dios tuvo que llevarme a mí a través de esta situación, ¿no? A este punto. Yo soy un maldito, yo soy un miserable pecador, estoy condenado, ¿no? Delante de Dios. Voy a recibir el juicio de Dios. Esto ya sea por medio de esta situación como fue lo del VIH, ¿no? Estar cerca de la muerte, o ya sea por la ley. Yo tengo que darme cuenta que soy un pecador, que estoy destituido de la gloria de Dios, y que nada aparte de la obra de Jesús, no, de la misericordia de Dios, puede salvar mi vida, mi alma. Entonces, ese momento en el Salmo 118, el versículo 17, recibí la palabra de Dios. Yo me puse de rodillas ese momento y le dije: Señor, si tú existes,
dame una oportunidad. Si tú existes, ayúdame, Señor. Dame una oportunidad, no permitas que esté infectado con el virus, ¿sí? Porque mi alma estaba condenada totalmente, ¿no? Estaba desesperado, ¿no? En ese momento, y yo abrí la Biblia al azar, no seguía ninguna religión, pero en ese momento me acordé que alguien dijo que Dios le habla, que le da mensajes en la palabra, y abriendo la Biblia al azar de 1600 páginas que hay en la Biblia, leí este mensaje por el cual Dios me habló, por el cual Dios entró la palabra a mi corazón. El versículo 17 dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de justicia, entraré por ellas, alabaré a esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación, ¿sí? Entonces, en ese momento yo pude pude conocer, ¿no?, a través de la palabra, el amor, la misericordia de Dios, ¿no?, que siendo aún pecador, ¿sí?, que siendo aún miserable delante de Dios, que tenía que morir como esta persona, ¿no?, con VIH, así, en esa condición miserable, se quitó la vida, y Dios me hacía mirar: mira, tú tenías que morir de esta manera, miserablemente, vivir una vida por el pecado miserable, pero, ¿no?, como dice la palabra, ¿no?, por la gracia de Dios, por la obra de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando entró el amor, la misericordia de Dios, en ese momento yo ya no sentí más condenación. Sentí el amor, la gracia y el perdón de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Como también dice en Isaías 53:6, dice: todos, vamos a leer este versículo también, ¿no? Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nos desviamos, todos la embarramos, todos nos descarriamos, todos quebrantamos el mandamiento de Dios. No me puede decir que porque es cristiano, que porque es pastor, que porque es no evangelista, que no quebranta el mandamiento de Dios. No, todos nos descarriamos a una, dice, ¿no? Nos hicimos inútiles, dice también Romanos 3:12. Pero lo maravilloso, lo grandioso es que Jehová cargó el pecado, todo el pecado de nosotros en Él, todo el pecado de nosotros. Por eso dice: Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó en Él el pecado en la carne de Jesucristo. Y Él dijo: consumado es, hecho está, el pecado está terminado, ¿no? El pecado ha sido quitado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en ese momento, ¿no?, que entró la palabra, cuando llega la palabra, el Evangelio, vamos a ver Efesios 1:13, dice cómo una persona puede ser libre del pecado, de la condenación, no por la ley, porque uno va a seguir transgrediendo la ley, ¿sí?, sino por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿sí? Habiendo oído, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de verdad. ¿Cuál es la verdad? San Juan 17:17. Santifícanos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El evangelio de la verdad, el evangelio de nuestra salvación. No dice el evangelio de nuestra condenación, sino el evangelio de nuestra salvación. Y habiendo creído en ese evangelio de nuestra salvación, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿sí? Entonces, así Dios humilla nuestro corazón, nos hace caer en esa posición
No, bueno me fue haber sido humillado, que toda mi teología, que todo mi conocimiento, que toda la jactancia que yo tenía de que guardaba la ley, como lo dice Pablo, ¿no? En Colosenses 3, me parece que es, que dice 3:4, ¿no? Que él habla que circuncidado al 8º día, del linaje, sí, Colosenses es... Creo que Filipenses, vamos a ver, Filipenses 3:4, sí, Filipenses 3:4, que Pablo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, ¿no? Por sus méritos, por sus obras, ¿no? Por su capacidad. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es por la ley, irreprensible. Él era una persona que cumplía toda la ley, pero ¿qué dijo finalmente Pablo? Todo eso no me sirve para nada. Finalmente me doy cuenta a través de la ley que estoy muerto delante de Dios, que soy un pecador condenado, como dice Romanos 7:11, ¿no? El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Pero cuantas cosas, el versículo 7, eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, no toda mi jactancia, todo lo que yo creía, que sabía, que hacía, que no hacía, que ofrendaba, que sí, que muchas manifestaciones, todo eso lo estimo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, Señor, mi Señor, ¿sí? Por amor del cual lo he perdido todo y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, yo ofrendé, yo diezmé, yo voy a la iglesia, yo ayuno, sino la que es por la fe de Cristo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, de la condenación, del pecado y de la muerte. ¿Sí? Por eso dice la justicia que es de Dios por la fe. ¿Sí? Entonces, por eso Dios tiene que vaciar toda mi jactancia, toda mi justicia, como dice también Isaías 64:6, ¿no? Que es trapo de inmundicia toda justicia, toda jactancia, para poder recibir la justicia de nuestro Señor Jesucristo, que es santa, justa y perfecta, ¿no? Dice, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, por mis obras, por ayunar, por ofrendar, por ser católico, evangélico, mormón, testigo de Jehová, sino la que es por la fe en la obra de Cristo, ¿no? La justicia que es de Dios por la fe. La justicia que obtuvo nuestro Señor Jesucristo por medio de su sangre en la cruz, ¿no? Como ese malhechor que robó, mató, hizo muchas maldades, pero en los últimos minutos de su vida recibió el regalo más grande del mundo, que era el perdón de pecados, la salvación de su alma. Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino de tu Padre. Tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Que quita mi pecado. Tú eres el que está cargando mi pecado. Acuérdate de mí, hoy estarás conmigo en el paraíso. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree sigue siendo condenado por la ley y por su conciencia, por su propio juicio, es condenado. ¿Sí? Yo les agradezco mucho la oportunidad por compartir la palabra, y esta noche vamos a orar para agradecer a Dios y dejar, ¿no?, en sus manos nuestra vida, y que siga guiando nuestro corazón. Voy a orar. Señor Padre Dios, te damos gracias por este tiempo, por el estudio que nos permite, Padre, de que nuestro corazón tiene que ser humillado, que tenemos que despojarnos de todo lo que creemos que sabemos, que aprendimos, que hicimos, que logramos, Señor, que conseguimos por nuestra obra, por nuestra fidelidad, por la religión, por la capacidad. Eso todo es basura delante de ti, Señor, porque el hombre, sea quien sea, es un miserable pecador que transgrede la santa, justa y
perfecta ley de Dios, que solamente podemos ser justificados reconociendo nuestra condición miserable delante de ti, como dijo Pablo, soy un pobre miserable, Señor, nada de lo que sí hice me sirve para estar delante de ti. Dame tu justicia, Señor. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gracias Dios Padre, te damos guía a nuestro corazón, Señor, para que solamente podamos establecer y levantar la justicia que es por la fe de nuestro Señor, por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Guía, Señor, tu iglesia, guía a cada uno de nosotros para establecer esta verdad y transmitir esta verdad, para que conociendo esta verdad muchos puedan ser libres del pecado y de la condenación. Te damos gracias, Dios Padre, dejamos todo en tus manos, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.